profesor Joaquín Argüello, puede ser, alguno de los presentes de hoy, seguro me podrá decir que sí, otros que no, es normal, no importa. La clase inicial, la primera clase es hoy. Esta es nuestra primer clase, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? De todos los jueves, de 3, es decir, desde las 15 hasta las 16:30, vamos a trabajar con la teoría, ¿sí? A partir de las 16:30 hasta las 18 va a entrar la profe Gabriela Verón, va a dar la práctica, con el mismo link, ¿sí? No hace falta que ustedes cambien nada, que salgan de la sala, nada. Ella va a ingresar y después yo me retiro y ella se va a quedar con ustedes, ¿sí? Y los días miércoles ustedes van a trabajar con el profesor Joaquín Argüello, van a trabajar de 18 a 19:30. Ahí sí ya hay otro link, pero todo está publicado en el aula virtual. Pregunto, ¿todos ya están inscritos en el aula virtual? Si no están, pueden hacerlo, ¿sí? Tienen que buscar que diga matemática financiera y estadística y entre paréntesis debería decir posadas. A ver, ya se los digo. Mis cursos, ya le digo cómo le debe aparecer matemática financiera y estadística y entre paréntesis dice MAFES. Eso es lo que dice, ¿sí? Entonces ustedes se deben inscribir ahí y en ese aula virtual vamos a ir publicando toda la información que tenga que ver con nuestra materia, ¿sí? Le vamos a enviar anuncios a través del aula virtual. Yo voy a usar en la teoría PowerPoint y algunos escritos que voy a ir haciendo aquí al lado. Y todo lo que yo uso en las clases, termina las clases y yo lo subo al aula virtual ahí, ¿sí? En la carpeta de documentos ustedes van a poder encontrar el material. El PowerPoint lo voy a transformar nomás a PDF y subo en formato PDF para que no se les desconfigure a ustedes, pero lo van a tener. En el aula virtual van a encontrar en la carpeta de documentos algo que ustedes van a usar durante todo el cuatrimestre, que es una tabla de fórmula, que son 5 o 6 páginas. Esa tabla de fórmulas la pueden usar en los parciales, ¿sí? Desde ya se los digo, nosotros no pretendemos que ustedes se aprendan de memoria ninguna fórmula, ¿ah? Entonces, esa hoja de fórmula está bien armada, bien confeccionada, distribuida por unidades, ¿sí? Unidad 1, todas las fórmulas, no todas, casi todas las fórmulas de la unidad 1, lo mismo pasa con la 2, 3, 4 y la unidad 5, son 5 unidades, ¿sí? Hay un PDF donde están los prácticos, son 5 prácticos, el práctico 1 corresponde a la unidad 1, así el práctico 2 corresponde a la unidad 2 también, ¿sí? Y hay un PDF que es la teoría de todas las unidades que nosotros tenemos armado y trabajamos con eso. No tenemos ninguna bibliografía como para recomendarle así, simplemente nos basamos en ese material bibliográfico que le damos y los PowerPoint. Con eso trabajamos, ¿sí? Las clases no son obligatorias, ni en la teoría, ni en la práctica, ni en la tutoría. Es decir, nosotros no vamos a tomar asistencia, a eso me refiero, ¿sí? Pero yo les recomiendo que ustedes asistan a clases, ¿está bien? Asistan a clases porque siempre hay algo que se aprende, hay algo que se dice, hay algo que se le va indicando a ustedes, o algunas cositas que se le puede dictar como para que ustedes tengan alguna técnica de reconocimiento de algún concepto o algo así, ¿sí? En principio eso quería decirles. Hay un cronograma que está armado también en PDF en el aula virtual, es decir, está bien especificado los días que hay clase y los temas que vamos a desarrollar, ¿sí? Toda esa información ya está disponible. Los días miércoles, el profesor Joaquín, nosotros si bien lo llamamos tutorías, pero lo que va a hacer el profe Joaquín va a ser desarrollar más ejemplos prácticos que están en el práctico, pero que no se logran terminar de resolver en la práctica. ¿Se entiende lo que digo? Hoy la profe Gabriela va a resolver algunos ejercicios prácticos, pero no va a terminar todo. Entonces quedarán algunos pendientes y el profe Joaquín el miércoles de la semana que viene va a realizar ejemplos, ejercicios que están en el práctico, pero que no se resolvieron todavía. ¿Está bien? Esa es la idea de la tutoría. Y por sobre todas las cosas, llegado a la fecha del parcial, el profe Joaquín lo que va a hacer en las tutorías es por ahí asentar, priorizar cuestiones que tienen que ver ya exclusivamente con temas que sí o sí van a entrar en el parcial, ¿sí? Entonces esas cuestiones yo quiero que ustedes también la manejen, si está dentro de sus posibilidades poder
asistir a las clases de las tutorías de los miércoles a las 18 horas, yo les sugiero que lo hagan también, ¿sí? La materia es promocional, va a haber 2 parciales. Cada parcial tendrá su recuperatorio, pero el recuperatorio, ahora en un ratito le voy a mostrar cuándo son las fechas, igual ya están publicados en el aula virtual también, ahí en la portada. Hay un primer parcial, un segundo parcial y después vienen los recuperatorios o también lo llamamos integrador. A ver, la diferencia está en que vamos a decir recuperatorio si se trata del primer parcial o recuperatorio del segundo parcial. Y voy a decir integrador cuando hay un alumno que está en condición regular, pero le damos un nuevo examen que se llama integrador, dándole la posibilidad para que promocione la materia, ¿sí? Esa es la idea del examen integrador, para esos alumnos que están en condición regular. Acuérdense, los regulares son los que sacan 4, 5 o 5,99 hasta esa fecha, porque hasta esa calificación. Con 6 ya se aprueba, 6 o más. ¿Se entiende lo que voy diciendo hasta acá? Si hay algo que no se entiende, me interrumpen, me preguntan, yo vuelvo a explicar. Esto es la primera clase, yo voy a dedicarle un ratito de tiempo a hacer estas aclaraciones, estos comentarios, estos por ahí contrato, que lo llamamos nosotros desde la cátedra, para que quede, digamos, en conocimiento de ustedes. De todas maneras, todo lo que yo digo también están publicados en el aula virtual, ¿sí? Antes que me pregunten, me voy a adelantar. Es muy probable que alguno de ustedes intente querer cursar la materia de manera condicional. Bueno, ya les voy a decir a estos alumnos lo siguiente. Nosotros podemos tomarle los parciales condicionales a esos alumnos que están condicionales, paréntesis, condicionales son, buenas tardes Eduardo, bienvenido, son esos que aún no tienen aprobado el lema o una parte del lema no está aprobado todavía, ¿sí? Cada uno de ustedes sabrá su condición. Lo que sí yo estoy seguro y que me da el tiempo de avisarles a ustedes hoy, y está en la página de la facultad, la página web de la facultad, es que hay una inscripción, una nueva inscripción para alumnos condicionales hasta el día de mañana inclusive, a la noche, ¿sí? Entonces, si hay alguno que hoy está presente ahora acá, pero no se pudo inscribir para cursar la materia en el SIU y quiere cursar, puede inscribirse de manera condicional, ¿sí? Ingrese a la página de la facultad y ahí hay un link para inscribirse de manera condicional. Dice algo así como completar formulario y ustedes hacen un clic sobre esa palabra, esa frase, y ahí le da la opción de que ustedes se inscriban. Entonces, ¿qué hace alumnado después? Dentro de unos 15 días, alumnado nos pasa 2 listas, ¿sí? De alumnos. Una, que están los alumnos normales sin ningún problema, que se inscribieron para cursar la materia, y después nos da la otra lista de alumnos condicionales también. Entonces, nosotros vamos a tomarles el examen y vamos a corregir el examen a los alumnos que figuran en cualquiera de esas 2 listas. ¿Se entiende lo que digo? Pero no vamos a poder tomar exámenes a ningún alumno que no aparezca en esas listas. ¿Está? ¿Sí? Porque nosotros no, como docentes, no podemos agregar alumnos a las listas del SIU. ¿Sí? Entonces, por eso quería informarles hoy, antes de olvidarme, que tienen tiempo mañana 3 de septiembre hasta las 23:59 para inscribirse de manera condicional ingresando a la página de la facultad y hay un link. Busquen ese link, rellenen el formulario e inscríbanse. ¿Está? Cada uno sabrá el motivo por el cual está condicionado. No sé si alguno de los presentes acá está en esas condiciones, pero de todas maneras me corresponde informarle esto a ustedes y más porque están a tiempo, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Sí, dale, te escucho. No, prenda mi cámara porque si no se me traba mi internet. Dale. Yo, por ejemplo, estoy regular en el lema porque tengo Sí, que rendir la equivalencia. En ese sí. caso, ¿estaría como condicional todavía o no? Sí, porque vos tenés que tener regularizada toda la parte del lema. Yo te sugiero que vos mandes un correíto electrónico a alumnado
¿sí? O que agarres el plan de correlatividad de la carrera de ustedes y mire qué te pide para hacer matemática financiera, ¿sí? Yo en este momento no me acuerdo, ¿está bien? Pero yo te sugiero que lo hagas hoy después de la clase, mandes un correíto ahí, ahí en la página de la facultad está. Yo no sé si el correo tienen que mandarlo a alumnado o a estadística, ¿sí? Pero ahí está también el correo. En la página de la facultad tienen que buscar, ¿sí? Y sugiero que hagan ese trámite entre hoy y mañana, porque entonces ustedes ya después, pasado la fecha del 3 de septiembre, no van a poder volver a inscribirse. Ahora, el motivo por el Claro, cual... por esa era mi duda, profe, porque yo me pude inscribir bien en el SIU, en la materia. Ah, bueno, entonces si vos estás inscrita en el SIU, ya estás inscrita en la materia, no hay problema. Ya el SIU te acepta como alumna sin estar condicional. ¿Está bien? Siempre que el SIU te acepte es porque vos ya estás inscrita en la materia, no hay problema entonces. Profe, a mí me pasó algo parecido a lo de la chica, A pero ver, yo tengo aprobado matemáticas financieras de contador, pero muy no me bien. aparece en el, si uno me aparece de esta. Bueno, No, es cierto. A ver, vos no eras la que mandaste un mail hoy en la mañana, ¿no? No, 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 no. no. Bueno, para los que están en esta condición, que tienen aprobado matemática financiera de contador y se cambian a la carrera del TUAC, tienen que rendir equivalencia, pero solamente de una parte de una unidad, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? En algún momento, Julieta, te hablo a vos y a los que están en esa situación, tienen que contactarse con alumnado y preguntar. Ay, espérame un ratito. Ahí está, porque ahí eco. Ahí sí. Te decía, tienen que contactarse con alumnado y preguntar qué papeles tienen que presentar en alumnado para que se le reconozca la materia MAFES de TUAC como aprobada, ya sea de manera parcial o total. Bueno, yo ya te anticipo que va a ser de manera parcial la aprobación, ¿sí? Vos en algún momento te va a aparecer aprobado financiera de contador. Vos tenés dos opciones. La primera es seguir cursando con nosotros ahora, no hay problema, a mí no me molesta. La segunda es cursar solamente esa parte del programa cuando nosotros la vamos a desarrollar, que es la parte de inflación. Todo lo que tiene que ver con inflación, que es inflación, números índices, valores constantes, valores corrientes, ajuste por inflación, ¿sí? Eso es el único tema que vas a tener que rendir en el final después, si quieres hacerlo en el final. ¿Se entiende lo que digo? Si vos pedís la aprobación, tenés que hacerlo por alumnado. Y ahí ellos mismos ya te van a responder, porque ellos ya tienen todas las disposiciones y saben que se responde y todo esto. Lo único que sí te voy a pedir que cuando vos te vas a presentar a rendir, por favor me envíes un mail, ¿sí? O al mail de la cátedra una semana antes del examen, porque nosotros debemos preparar un examen especial para vos o los que están en tu condición, ¿sí? Es lo único que yo pido, el compromiso de ustedes, que nos avisen por mail a mi correo personal, que lo van a encontrar en el aula virtual, o en el correo de la cátedra, no hay problema, ¿sí? Que nos avisen, profe, yo tengo esta condición, estoy en esta condición y debo rendir solo esto. Entonces nosotros después le preparamos un examen especial. ¿Sí? Profe, Te escucho, otra pregunta, ¿sí? buenas tardes, profe, una consulta. Dale, te escucho. Yo estoy en las mismas condiciones que la compañera, Sí, eh, o sea, tengo matemática financiera de contador y quería saber, aprobada. tengo promocionada, sí. Sí, Eh, muy bien. ¿Cuándo usted empieza a dar el tema ese de inflación para empezar Eh, a cursar? yo, bueno, el tema de inflación es la segunda parte de la unidad 2. Yo les sugiero a ustedes que miren en el aula virtual, hay un PDF que se llama cronograma y mírenlo ahí y ahí está la fecha cuando yo voy a dar ese tema, ¿sí? Yo voy a respetar esos temas en el cronograma que está pensado desarrollar. ¿Se entiende lo que digo? Ah, está ¿Sí? bien, profe, sí, Hoy, sí. si me preguntas, no me acuerdo qué fecha, pero entra en el aula virtual, descargate ese PDF que dice cronograma y fíjate bien ahí cuando dice inflación, qué jueves toca y ahí seguro podés ingresar que yo voy a empezar con inflación en esa fecha, ¿está?
Le digo para los que están en esta buenísimo, condición. profe. Y Dale. el tema o sea, como usted dijo, es el otro tema hay que hablar en alumnado para el reconocimiento parcial. Sí o sí tienen que mandar mail a alumnado y ellos mismos ya le van a decir qué papeles tienen que presentar y eso trámite hacen todo con alumnado ustedes solamente, ¿sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Vale? Así que si quieren retirarse hoy no hay ningún problema, ¿está? No es que le estoy echando, espero se entienda esto. Pero si esta parte ustedes ya tienen aprobado. Y está bien que se hayan conectado y se saquen las dudas por fuente directa, que en este caso soy yo como responsable de la cátedra, y no por terceros. Está bien lo que hicieron ustedes. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, hay una chica que habló primero, escucho, sí, y después el varón. Yo había mandado el mail hoy a la mañana. Bien. Sí, Mariana. Me quedó claro la parte de matemática financiera. Sí. ¿Y la parte de estadística se puede rendir durante el cursado? Y si hay alguna mesa de examen ahora y te presentás, sí, vas a poder hacerlo. O sea, sí, a lo que me refiero es si se podría promocionar la materia rindiendo los parciales correspondientes a estadística y a MATEF sería la parte Ajá, de entiendo. durante Sí. el cursado. A ver, ¿vos vas a recursar o solo vas a rendir en la mesa final la parte de estadística que te queda? No, mi idea era si se puede rendir solamente la parte de estadística que me Entiendo. queda y la parte de inflación. Por eso le preguntaba si se Inflación puede. con nosotros. Sí, está bien. Acordate que lo primero que vos tenés que tener aprobado es la parte de estadística, sí o sí. ¿Está bien? Porque si no sos alumno condicional para MAFES. Entonces, primero tendrías que regularizar tu situación con la parte de estadística y después vas a poder promocionar esta materia MAFES. ¿Está bien? Nosotros generalmente lo que solíamos hacer años anteriores es que pedirle que ustedes regularicen lo antes posible en este año, en las mesas de exámenes que puedan haber ahora. ¿Sí? No, mi pregunta no es que por la materia, es la parte de estadística. Si yo cursando con ustedes, participando en las clases, puedo rendir el parcial correspondiente a estadística. Siempre y cuando vos estés en la lista que nos manda alumnado que estás inscripta en esta materia, podés rendir. ¿Sí? No importa que estés de manera normal o en el acta de condicionales. Si estás inscripta en el SIU, nosotros te podemos tomar el examen. No hay ningún inconveniente. Creo que vos entrarías en la parte de alumna condicional. ¿Sí? Claro, en el SIU Pero me puedo inscribir. Profe, listo, ya está. Entonces podés rendir. profe, yo creo que a lo que se refiere mi compañera, que es mi misma duda, es si bien el primer parcial se supone que es la parte de matemática financiera, ¿verdad? Sí. Y el segundo parcial tiene algo que ver con estadística. Pero no en nuestra materia. Estadística viene del lema. Si bien es cierto, nuestra materia se llama matemática financiera y estadística, nosotros damos solamente financiera y ustedes estadística la tienen que tener aprobado de lema o de otro lugar. Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, yo tengo el lema aprobado, listo, promocionada, ya metida. Listo, ya está. Vos con nosotros no tenés ningún problema. Solamente cursás lo que vamos a dar nosotros, que es financiera. Estas 5 Bueno, yo unidades. tengo Y de listo. contador, tengo matemática financiera, pero me faltaría la parte de inflación. En mi caso, Listo. entonces, ¿cómo sería? Tu caso, si vos ya tenés aprobada matemática financiera de contador, no es necesario que estés presente hoy, ¿sí? Y que te descargues del aula virtual el que se llama cronograma y fíjate qué fecha yo voy a desarrollar el tema de inflación. Solamente inflación es lo que a vos te importa. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que gestionar con alumnado que se te reconozca la materia financiera de contador para financiera de TUAC. ¿Se entiende lo que te digo, Tamara? Y ellos ya te van a responder, y ellos te van a responder lo que yo ya te anticipo, ¿sí? Vas a tener que rendir solamente la parte de inflación. Entonces, gestiona eso con alumnado y si quieres cursar con nosotros, conectate al link el día que yo desarrolle solamente inflación. Y cuando yo decida rendir, ¿sería en mesa o durante el cursado puedo rendir esa parte de financieras que me falta? Exactamente. Pero tenés que avisarme con tiempo para que yo prepare un examen exclusivo con ese tema de inflación para ustedes. ¿Está? ¿Se entiende esto? Dale, dale. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Bueno, gente, empezamos.
En la medida que vayan surgiendo otras dudas, ustedes me lo van haciendo saber también. Voy a compartir pantalla y le voy a empezar a desarrollar parte de lo que está planificado para el día de hoy. Pantalla 1, compartir. A ver, espero que ustedes puedan visualizar lo que yo voy a compartir ahora. Acá ustedes estarían viendo el aula virtual, supongo. A ver, voy a quitar este cuadrito gris que le aparece para ustedes por aquí. Y ahora sí están viendo el primer PowerPoint que tengo acá, la primera página. ¿Sí? ¿Ven bien? Sí, profesor. Bien, dale. Gracias por avisarme. Fíjense, matemática financiera y estadística se llama. Posadas, esos son el equipo de cátedra. Si bien es cierto, la doctora Graciela Lombardo no va a estar dando clases, pero siempre va a estar pendiente para cuestiones que hagan a la materia en este caso, ¿sí? Estas fechas de los parciales, los días y horarios, lo dejo acá, lo voy a subir en un rato al aula virtual y también está en el aula virtual, ya está subido ahí en la portada, ¿sí? Estas son las fechas que están establecidas. Acuérdense, para rendir, ustedes pueden tener la hoja de fórmula en sus manos y una calculadora. Siempre, siempre van a trabajar con calculadora. Así que yo les recomiendo tener. Bueno. ¿Qué es la matemática financiera? La financiera, básicamente para entender un poquito o empezar a entender lo que es la financiera en sí, van a estar involucrados dos partes con una operación que tiene que ver con la compra o venta de algún producto, de un bien o un servicio, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esa compra no se va a hacer de contado. ¿Por qué? Porque se va a financiar el pago de esa deuda que yo tengo. Se va a financiar siempre hablando a futuro, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros durante estas 5 unidades son las distintas formas de pago o los cálculos correctos que tenemos que hacer para que ninguna de las partes involucradas en esa operación financiera pierda, ¿sí? Vamos a llamar, fíjense, a la matemática financiera como el estudio de las variaciones cuantitativas del capital en el tiempo. ¿Qué significa toda esa frase que dije? Bueno, cuando hablamos de capital, nosotros en matemática financiera todo el tiempo vamos a hablar del capital, pero del capital expresado en dinero. Si yo en un ejercicio digo, tengo un automóvil que vale 1.500.000 pesos, a mí no me interesa en financiera el auto, sino me interesa el valor que tiene el auto, es ese capital económico que tiene el auto, ¿sí? Y todo el tiempo vamos a hablar de capital, que se le va a asignar a un bien o a un servicio. Y cuando digo variaciones cuantitativas, lo que estoy haciendo es referencia a la variación del dinero a través del tiempo. Pensemos un ejemplo sencillo. Si yo voy a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico y no puedo comprar de manera de contado, y digo, bueno, te hago una entrega del 70% y el resto te voy a poder pagar dentro de 30 días. Pero lo que yo sí sé es que al final de esos 30 días voy a tener que pagar la diferencia, pero no va a ser del 30%, sino que va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque va a haber un recargo de intereses que van a regir en ese transcurso del tiempo. Y esa es la variación del capital al que yo hago referencia, ¿sí? Entonces, matemática financiera lo que me va a permitir es hacer ese análisis justamente de las variaciones del dinero a través del tiempo. Acá yo en esa recta que aparece ahí, de ahora en más lo vamos a llamar líneas del tiempo. C1, C2, C3 son capitales. C1 podríamos pensarlo como el hoy, como un dinero que yo, por ejemplo, deposité en el banco hoy, plata. Pasó 30 días y hice un depósito o agregué dinero a esa cuenta, por eso llamé C2, y después pasaron otros 15 días y quiero saber cuánto dinero tengo en la cuenta, entonces llamé C3. Esa es la variación del dinero. Y siempre la variación del dinero, cuando yo me traslado hacia el futuro, va a ser mayor al que yo represento o al que yo dispongo hoy. Eso es
en pocas palabras, la explicación de lo que vamos a estudiar hoy en matemática financiera, ¿sí? Vamos a ir entendiendo mejor en la medida que pasamos un poco con algunos conceptos más que siguen ahora. Vieron que yo recién hablé de que esa compra o esa venta que se realiza va a tener que hacerse de manera financiada, porque si es de contado no existe financiamiento. Financiera proviene justamente de la palabra de financiar una deuda que tengo. Entonces, las operaciones financieras es ese cambio de capital disponible en uno más momento por otros capitales disponibles en otro momento. Dicho de otra manera, no puedo hacer una compra de contado hoy, lo financio a futuro, pero ese dinero futuro va a ser mayor del que vale hoy de contado. Y son disponibilidades de dineros en distintos tiempos a futuro. ¿Sí? Entonces, yo voy a clasificar a estas operaciones financieras en dos sentidos. Uno que tenga que ver con el sentido en que se aplica la ley financiera. Hay una capitalización y una actualización, ya le voy a aclarar qué es eso, y después hay un número de capitales que consta, que puede ser simples o complejas. Para toda la matemática financiera, de acá hasta el último día del dictado de clases, nosotros vamos a definir a la capitalización como el proceso de traslado del dinero al futuro. Y la actualización es retroceder con el valor del dinero al presente, o sea, es decir, del futuro al presente. Por ejemplo, ¿dónde yo veo una capitalización? Veo en un depósito en el banco. Yo hoy deposito dinero y retiro dentro de 30 días. El valor que voy a retirar va a ser mayor al que yo deposité. Entonces, ese proceso se llama capitalización. Ahora bien, cuando yo veo la actualización, o también algunos libros llaman descuento, pero nosotros vamos a pensar como actualización en esta materia, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Es uno de los tantos que existen. Yo hago una compra de un vehículo, de un auto, en estos planes de ahorro, son 84 cuotas, pago hasta las 50, hasta la cuota 50 y después digo, bueno, por alguna razón obtuve más dinero y quiero cancelar este auto. Entonces, el valor que voy a tener que calcular va a ser trasladar todas esas cuotas, esas 34 cuotas que están quedando pendientes para cancelar la deuda del auto, lo voy a traer al hoy, porque yo hoy quiero cancelar, ¿sí? Le decía, hoy quiero cancelar el valor del auto total, de lo que me está restando aún para cancelar. Entonces, lo que estoy haciendo es trasladar el valor de las cuotas del futuro al presente, las traigo al hoy. ¿Qué significa traer, entre comillas? Significa quitar los intereses de cada una de las cuotas, ¿sí? Y entonces eso es uno de los ejemplos de actualización de dinero. Dicho de otra manera, es trasladar el dinero del futuro al presente. Del futuro al pasado también puedo hacerlo, pero no tiene sentido, ¿sí? Y según el número de capitales que consta, simple o compleja. Bueno, cuando la operación financiera se efectuó y el compromiso de pago existe, pero a través de un único pago a futuro, se llama operación simple. En cambio, cuando el compromiso de pago consta de varias cuotas, se llaman complejas, ¿sí? Por ejemplo, una operación simple es hacer una entrega de un porcentaje del valor del bien o del servicio que tengo hoy y la diferencia que resta pagar se la va a hacer a futuro. En una o a lo sumo dos o tres cuotas. Más que eso no, porque si no ya pasaría a ser compleja la operación. Y unas operaciones complejas son, por ejemplo, el pago de un préstamo que se hace mes a mes, la compra de un auto en cuotas, ¿sí? Por el plan de ahorro son 84 cuotas, ¿sí? Un recibo de sueldo, ¿sí? Los que disponen de un trabajo pueden tener capitales disponibles cada mes, ¿sí? Todos estos son operaciones complejas. Y básicamente, de las 5 unidades que nosotros vamos a desarrollar ahora en matemática financiera, las 3 primeras son operaciones simples, las 2 últimas corresponden a operaciones complejas. ¿Está bien?
Si hay algo que no se va entendiendo de lo que digo, chicos, habiliten su micrófono, hablen, interrúmpanme o en el chat escriban, yo voy a estar leyendo y voy a ir sacándose las dudas. Porque hablar solo con la pantalla, puedo hacerlo, ya lo hice casi 2 años, no me costaría hacerlo, pero no es lo más lindo, digamos, ¿sí? Así que si hay intercambios, si alguien quiere opinar, quiere preguntar, hágalo. A mí no me molesta que me interrumpan, ¿sí? Así que bueno. Y una aclaración le hago ahora. El silencio de ustedes me hace pensar a mí que sí se entiende. Entonces yo avanzo. ¿Ah? ¿Se entiende? De esa manera lo considero el silencio. Bueno, a ver. Tenemos que seguir por aquí. En este proceso de reconocer a las variables que están involucradas en la matemática financiera, bueno, nosotros vamos a tener siempre 5 variables que se llaman capital, interés, monto, tasa y periodo. Eso sí, ustedes van a tener que a partir de ahora ir reconociéndolos a las 5 variables. En cualquier problema que exista en financiera, ustedes van a tener que reconocer al menos 4 de las 5 variables. Y esa otra quinta va a ser la variable incógnita que vamos a tener que encontrar su valor. El capital es el valor económico del bien o del servicio y que está destinado a producir nueva riqueza, es decir, el valor de contado del bien o del servicio hoy. Y nosotros lo vamos a llamar capital inicial. El interés va a ser ese beneficio que alguien o que una de las partes obtiene por prestar dinero. Pensemos en un préstamo. Yo saco un préstamo del banco, saco un préstamo de 100.000 pesos a pagar o a devolver en 12 cuotas iguales y mensuales. Yo sé que si saco hoy un préstamo de 100.000 pesos, es muy probable que voy a terminar de devolver 160.000 pesos. Entonces, esos 60.000 pesos que yo estoy devolviendo, lo vamos a llamar interés. Y es la ganancia que obtiene la otra parte, en este caso el banco, por habernos prestado dinero. A eso lo voy a llamar interés. Monto. Monto va a ser, en el ejemplo anterior que teníamos, monto va a ser el dinero que yo termino de devolver con la cancelación del préstamo que tenía. Es decir, que va a ser la suma del capital más los intereses. La tasa de interés va a ser, va a estar expresada en porcentaje en principio, y va a tener una característica que estará conformada por un número y una unidad de tiempo, ¿sí? Y esa unidad de tiempo tendrá una relación directa con la otra variable que sigue, que es el periodo. Y ahora yo le voy a mostrar un poquito y hacer más referencia a eso. Pero en principio quería comentarles o hablarles acerca de esa tasa de interés. Es la que me va a definir cuánto voy a tener que aplicar de intereses para obtener una rentabilidad. Obviamente, una de las dos partes va a obtener rentabilidad y la otra va a ser como una especie de, de castigo, si se quiere llamar de alguna manera, por pagar en cuotas o pagar a futuro la cancelación de la deuda, ¿sí? La tasa de interés va a estar medida en meses, en bimestres, en semestres o en años y va a indicar cuánto más tendré que pagar. Por ejemplo, si yo deposito hoy un peso al 20% anual, hago un depósito en una caja de ahorro por el transcurso de un año, transcurre un año, yo voy a retirar un peso con 20. ¿Por qué? Porque voy a tener que agregar el 20% al capital inicial que yo había depositado originalmente, ¿sí? Pero tengo que esperar que pase un año, ¿sí? Y el periodo de tiempo va a estar expresado o debe estar expresado en la misma unidad del tiempo de la tasa. A ver, que se entienda esto porque vamos a
tratar de explicar bien, porque lo vamos a usar de acá hasta finales del año, cuando terminemos el dictado de la materia y las evaluaciones, los parciales. Si la tasa de interés, así se llama correctamente, es anual, el periodo de tiempo debe estar expresado en años. Si no está expresado en años, vamos a tener que hacer una maniobra ahí, unas transformaciones para expresar el año, el tiempo en años. Por ejemplo, 6% anual durante 6 meses. ¿Sí? Entonces, la tasa está expresado en años, pero el periodo de tiempo está expresado en meses. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a tener que expresar esos 6 meses en años y me va a quedar 6 sobre 12 o un medio, 0,5 años. Después yo le voy a enseñar la técnica. Cuando hagamos un ejemplo, le voy a enseñar la técnica de transformación algo rápido en la unidad de tiempo. Pero lo que sí le quiero desde ya decir que nunca, jamás de acá hasta el finalizar la materia, voy a transformar la unidad de la tasa de interés. Lo que voy a transformar es el periodo de tiempo, ¿sí? La unidad del periodo de tiempo. La tasa de interés no se toca. ¿Por qué? Porque es la que me define el banco, la entidad prestamista legal, y hago una aclaración, existen personas que de manera ilegal prestan dinero, que se llaman, etcétera, los famosos extranjeros, esto que nosotros los solemos conocer, que te prestan dinero y te cobran cada semana, o también se les llama los usureros, ¿sí? En el lenguaje, una jerga callejera, pero bueno, eso no nos interesa a nosotros porque no es de manera legal lo que se está haciendo. Nosotros vamos a estudiar a las entidades financieras, por ejemplo, Credicer, Credilogro, todo esto, o los bancos. El banco va a ser nuestro principal fuente de conocimiento. De ahí vamos a ver cómo funciona en la financiera. ¿Ah? Entonces, reitero y resumo, las variables de la matemática financiera es el capital, llamado capital inicial, interés, que es no es lo mismo decir interés que tasa de interés. Eso hago una aclaración ahora, ¿sí? Interés está expresado en dinero, en la ganancia de una de las dos partes. El monto va a ser la suma del capital inicial más el monto. No, el monto es la suma del capital inicial más los intereses, eso es lo que quise decir. Y la tasa se llama tasa de interés, es la que me va a permitir a mí saber con certeza o poder determinar con certeza la ganancia que va a obtener una de las dos partes. Y por último, la otra variable es el periodo de tiempo, es el que me va a indicar cuánto tiempo está depositado un dinero o en cuánto tiempo yo debo cancelar una deuda. ¿Sí? En líneas generales, ese sería el resumen. Ahora bien, esa tasa de interés, a ver, me esperan un ratito, le voy a buscar una botellita con agua y sigo. Bueno, ahí estoy. Les decía, esa tasa de interés, ¿sí? Desde ya se los puedo anticipar, algún dato que tiene que ver con la realidad ahora, ¿sí? Es la siguiente. Hoy, si yo quiero ir a depositar dinero en un banco, la tasa de interés está alrededor del 36% anual. Es decir que si yo deposito 100 pesos, en un año voy a retirar 136 pesos. ¿Sí? Eso es para depósitos. Si yo quiero sacar un préstamo, la tasa de interés más o menos está en el 60% hoy. Si yo saco un préstamo de 100 pesos, voy a terminar de devolver en un año 160 pesos. Va a variar depende del banco, pocos puntos de diferencia. Va a estar 35, 36, 36,5, 37 puntos para los depósitos. Y para las extracciones va a estar cercano a los 60
la tasa de interés 60%, ¿sí? Entonces, bueno, esos son valores que se están manejando ahora en los bancos. Varían poquitas diferencias. ¿Ah? Entonces, esa tasa de interés, que ustedes ya se dieron cuenta que existen dos tasas de interés, que el banco pensó muy bien esta cuestión. Una es tasa de interés, lo usa para cuando yo le presto dinero al banco, que es cuando yo deposito en una caja de ahorro, ¿sí? Y la otra tasa de interés que tiene el banco, que maneja el banco, es cuando el banco me presta dinero a mí a través de un préstamo. Esas tasas de interés ya son diferentes. Ahora en un ratito, más adelante, hoy, vamos a definir a esas dos tasas de interés. Tienen nombres particulares. Esas tasas de interés tienen estas componentes. Hay un interés propiamente dicho, hay un riesgo de la operación, un gasto administrativo y una desvalorización monetaria. Es decir, que en el préstamo esos 60% de interés, la tasa de interés corresponde al 60%, bueno, de ese 60% se divide entre estos cuatro aspectos que el banco lo estudió muy bien. Un porcentaje del 60% corresponde a la desvalorización monetaria, es decir, que el banco piensa en hacer un ajuste por inflación. Se estima cuánto va a ser la inflación a futuro y ya te lo recarga mejor dicho, la tasa de interés se va armando según estos criterios acá. Los gastos administrativos tienen que ver con el tiempo que usa un personal del banco para dedicarnos a atender a nosotros, la luz, no sé, el agua, el caramelito, cuando vamos, todo eso, bueno, nos están cobrando y está incluido dentro de la tasa de interés y se lo llama gastos administrativos, ¿sí? La tinta que imprimen o se imprimía al menos antes, bueno, todo eso nosotros pagamos, nosotros como clientes del banco. Riesgo de la operación tiene que ver con este riesgo que corre el banco a que nosotros saquemos un préstamo y no le terminemos de pagar, por dos razones, o por muerte o porque no tenemos dinero para pagarlo. Y después entramos en vías judiciales, pero bueno, no importa. ¿Sí? Entonces el banco trata de incrementar la tasa de interés de manera tal que recupere su dinero rápidamente. Mire, lo que yo le decía, si yo saco un préstamo de 100 pesos, al año tengo que devolver 160 pesos. Bueno, el banco le interesa recuperar ya sus 100 pesos. Después los intereses, que sería su ganancia, pueden esperar un poco más. Entonces el banco se asegura cuanto antes recuperar el 100 pesos que prestó. ¿Sí? Obviamente te va a cobrar todo el 160 pesos, pero él quiere recuperar en el menor tiempo posible el 100 pesos. ¿Está bien? Y el interés propiamente dicho es, bueno, de ese 60%, suponiendo o intentemos ahora, el 25% corresponde a lo que el banco quiere ganar. Dice, bueno, yo te voy a prestar dinero, pero yo quiero ganar un 25%. El resto, bueno, está distribuido en otras cuestiones como son estas ahí, ¿no? Que recién las estudiamos, ¿sí? Entonces, eso serían las componentes de las tasas de interés. Acá, en esta filmina aparecen las dos definiciones. La tasa activa y la tasa pasiva. La activa es la tasa que usa el banco cuando nos presta dinero, ¿está bien? A través de un préstamo. Y la tasa pasiva es la que paga el banco por dinero en depósito, ¿sí? Por dinero depósito. Qué mal está escrito, voy a corregir esto. La que paga el banco por dinero depositado sería, depositado. Esto es lo que debería estar escrito, ¿sí? Ya lo voy arreglando ahora, entonces queda de manera correcta. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, se entiende. Dale, cualquier cosa ustedes me interrumpen. A partir de acá, de esta filmina en adelante, reitero, a partir de esta filmina en adelante es lo que ustedes deben prestar atención y entender porque va a aparecer en los ejercicios prácticos después, ¿sí? Vamos a hacer muchos ejercicios prácticos, por ahí yo no tanto, pero con Gabriela y con Joaquín sí lo van a hacer. Y esto va a ser lo primero que va a aparecer. La tasa activa vamos a tener que tener en cuenta cuándo la vamos a usar. Vamos a usarla cuando se trata de operaciones financieras donde
está involucrado un préstamo. Yo pedí un préstamo al banco. Y las tasas pasivas, el banco es la que nos va a pagar a nosotros porque hicimos un depósito o le prestamos dinero al banco, como quieran pensarlo o decirlo o interpretarlo. ¿Está bien? Siempre acá hay algo que se va a cumplir y es lo siguiente. La tasa activa siempre va a ser mayor que la tasa pasiva. ¿Está bien? Acá vamos a escribir observación TA mayor que TP. ¿Está bien? Esto siempre se va a cumplir. Guardo y lo dejo. ¿Por qué? Porque le permite al banco jugar un poquito con esta estrategia de que va a ganar más plata cuando nos presta a nosotros. Por eso la tasa activa va a ser siempre mayor que la tasa pasiva. Miren, se verifica lo que yo le dije hoy en día. Si voy a sacar un préstamo, la tasa está alrededor del 60% de interés anual. Si voy a depositar dinero, más o menos 36% hasta hoy anual la tasa de interés para hacer un depósito. ¿Está bien? Entonces se está cumpliendo lo que yo le digo. En realidad siempre se va a cumplir. El banco siempre pensó todas las estrategias de manera tal que sean ellos los que ganan. ¿Está bien? Si hay alguien que trabaja en un banco, bueno, tendrá la posibilidad de defenderse, de justificar lo que sea, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora en matemática financiera es estudiar cómo funciona de manera legal el sistema financiero en Argentina. Después podemos estar en desacuerdo, seguro, podemos opinar, seguro que sí. Vamos a aprender acá cómo funciona el sistema financiero, ¿está bien? Bueno, continúo. Estos son los dos primeros conceptos que yo quiero que ustedes ya vayan incorporando. Una tasa activa, una tasa pasiva. Sigo. Bueno, acá algunos de ustedes ayer en clase lo habrá hecho con el profe Joaquín. Yo ahora voy a pasar de largo esto. Nosotros vamos a usar mucho estas cuestiones de cálculos del tiempo, por ahí pasarnos de una fecha a otra, aprender a calcular. Y bueno, este ejercicio está pensado para terminar después con los últimos 4 ejercicios finales, enseñándoles a ustedes a usar la tabla de fórmulas. No, la tabla de fórmulas no, enseñándoles a ustedes la tabla de cálculos de días. Yo tranquilamente puedo pedirles a ustedes que me digan cuántos días hay en el anteúltimo, en el 7, miren, ¿sí? Cuántos días hay del 28 del 6 al 3 del 9 del mismo año. ¿Pueden ustedes usar su calendario, un almanaque y contar? Sí, pueden hacerlo, pero ¿qué estaría pasando? Y que prácticamente perderían mucho tiempo en hacerlo, ¿sí? Entonces hay alguien que inventó en su momento una tabla de cálculos de días que nos permite calcular de manera rápida y casi inmediata los días exactos de una fecha de un mes, pero a la misma fecha de otro mes que querramos, a futuro o al pasado. Y se puede hacer eso. ¿Está bien? Los que estaban ayer presentes en la clase, que el profe Joaquín me dijo que eran 12 nomás, él les mostró, y bueno, hoy en la clase práctica seguirían trabajando con eso. ¿Está bien? Esto yo voy a pasar de largo esta actividad. Acá empieza lo importante para nosotros, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente, a ver. La unidad número 1 se divide en 2 partes. La primera se llama interés simple y la segunda parte se llama interés compuesto. Hoy yo lo que voy a encontrar o voy a desarrollar es... ahí yo estoy con ustedes. Hoy voy a desarrollar la primera parte que tiene que ver con interés simple exclusivamente. ¿Ah? Entonces, en interés simple vamos a trabajar con las primeras fórmulas que aparecen y vamos a empezar a aprender a usar las fórmulas que van a estar apareciendo en un ratito, y ahí ya aparece la primera, la I igual C por I por N. Bueno, ya se los voy a decir qué significa eso. Va a aparecer
En las hojas de fórmulas van a estar todo esto escrito. ¿A qué vamos a llamar nosotros interés simple? Bueno, son operaciones financieras que tienen, digamos, como objetivo final cobrar o pagar según el tipo de operación que haga o según donde me estoy posicionando como la persona que debe o la persona que me deben, ¿sí? Y ese compromiso de pago que hubo se hizo en uno o en dos momentos distintos a futuro. ¿Está bien? Entonces, la fórmula básica que me empieza a permitir calcular los intereses que se generan son estos. El interés va a estar definido como el producto entre el capital inicial, que es la C, es ahí que aparece ahí, es la de la tasa de interés. C por I por N está indicando que voy a multiplicar el capital inicial por la tasa de interés por el periodo de tiempo, ¿sí? La I es interés, la C es capital inicial, la I minúscula, la chiquita, ¿sí? Es la tasa de interés y N es el periodo de tiempo en que estuvo depositado el dinero. Fíjense el primer ejercicio. ¿Cuál es el interés que genera un capital de 10.000 pesos? ¿Sí? Se depositó 10.000 pesos colocado en un banco durante 3 meses, ese es el tiempo que estuvo depositado el dinero, 3 meses, al 6% mensual. ¿Está bien? Tenemos una tasa de interés que ahora está expresada en meses. Obviamente, quiero que entiendan que esto no es un ejercicio de la realidad. ¿Por qué? Porque es extraño que alguien tenga 10.000 pesos para depositar, por un lado, o sí, qué sé yo, y por otro lado, es un poco complejo pensar que la tasa de interés sea 6% mensual. ¿Está bien? Es un poco menos el porcentaje de la tasa de interés cuando hago un depósito de dinero, no importa cuánto tiempo esté depositado. ¿Ah? Entonces, para resolver este ejercicio yo puedo usar la fórmula de arriba, pero tengo que tener en cuenta la siguiente observación que está escrita en la filmina siguiente. Esto, lo leo primero y después vuelvo a este ejemplo y lo voy a resolver. Y ustedes van a ver cómo yo voy a resolver, ¿sí? Acá, la observación. En las operaciones financieras se debe prestar atención a la unidad de tiempo de la tasa de interés, que es la letra I, y a la unidad de tiempo del periodo de tiempo, que es el N, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Tengo que prestar atención, reitero esto, que las unidades de tiempo de la tasa y del periodo de tiempo deben ser iguales. Y además, esas unidades deben ser iguales. Ahí está, en el segundo párrafo lo dice. Esas unidades deben ser iguales. Y si no lo son, vamos a transformar la unidad de tiempo del periodo de tiempo. Es lo que yo le había dicho hace un rato atrás. Nunca voy a modificar o intentar modificar la unidad de tiempo de la tasa. Voy a respetar esa unidad de tiempo de la tasa y voy a transformar, modificar la unidad de tiempo del periodo de tiempo. Dicho como ejemplo, puedo pensar en lo siguiente. Tengo una tasa del 10% anual, es decir, una tasa anual, y tengo el tiempo expresado en 6 meses, bueno, esos 6 meses tengo que transformarlo a años. Sería 0,5 años o un medio de año, ¿está bien? O 6 sobre 12, ahora le voy a enseñar cómo transformo. Teniendo en cuenta esto, vuelvo al ejercicio anterior y miro. La unidad de tiempo del periodo de tiempo es meses. La unidad de tiempo de la tasa de interés es meses. Como son iguales, no necesito hacer ningún tipo de cálculos extras acá en este caso. ¿Está? Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla un ratito. ¿Sí? A ver, acá dejo de compartir pantalla. Me voy a conectar desde el celular también ahora y voy a proyectar desde el celular lo que yo voy a ir resolviendo a mano. Ese un ejemplo 1 para que ustedes vayan viendo. ¿Sí? Me esperan 30 segundos que me conecto desde el celular. Lo único que tengo que hacer ahora es silenciarme desde la computadora, entonces no hay saturación de sonidos. ¿Sí?
ahora chicos, ¿ustedes me escuchan bien? Estoy usando el audio del celular, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Bien, dale, gracias. Gente, ahora, para que ustedes vean lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Yo voy a escribir con la segunda imagen que está acá. Una es con la de la computadora, donde ustedes me ven a mí en la cara, y la otra es acá donde yo voy a empezar a escribir. Si ustedes quieren poner en pantalla completa, tienen que ir acá en la pantalla, muevan su mouse, y a la derecha hay un botoncito que dice diseño. Tienen que apretar diseño, y algo que dice agrupado. Denle un clic ahí, ¿sí? Reitero, a la derecha, en la parte superior, hay un botoncito que dice diseño. Denle un clic ahí y aparece agrupado o algo así. Denle un clic. Entonces, ¿qué hace? Es presentarle a ustedes de manera automática, grande, en la pantalla de ustedes en grande, el móvil en el cual sale el sonido, ¿sí? En mi caso sería desde el celular, ¿está bien? Entonces, fíjense, voy a usar, y esto va a ser la forma que yo encontré para que ustedes vayan viendo cómo se va resolviendo los ejercicios. Voy a poner acá el ejemplo 1, que era el que estaba pensado para resolver con ustedes. Teníamos como información un depósito, es decir, un capital inicial de 10.000 pesos, ¿sí? Teníamos de dato que esos 10.000 pesos estaban depositados durante 3 meses y la tasa de interés, que se representa con la letra I, estaba al 6% mensual, ¿sí? Esta es la información que yo tenía. Y a mí me preguntaba, pues la pregunta es, ¿cuál fue el interés que generó esos 10.000 pesos? Entonces, esta es mi incógnita. ¿Ah? Pregunto, ¿se ve y se escucha bien ahora? ¿Ven lo que yo estoy escribiendo en mi hoja, en mi cuaderno? Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Cualquier cosa, bueno, primero de todo, gracias por confirmarme que están viendo. Y segundo, yo voy a resolver este ejercicio. Si no se entiende, por favor, me lo hacen saber. ¿Estamos? ¿Sí? Miren, para saber el interés, para calcular el interés, recién vimos la fórmula y nos decía que el interés va a ser el producto entre el capital por la tasa de interés por el periodo de tiempo. Acuérdense que ustedes no necesitan saber de memoria la fórmula. ¿Saben que tienen que calcular el interés? Bueno, buscamos la fórmula de interés. Y es esta primera que vimos hace un ratito, ¿está bien? Pero vimos en observación que tenemos que asegurarnos que la unidad de tiempo, acá esta M, meses, es la misma, la del periodo de tiempo, con la de la tasa de interés. Como son iguales, entonces yo puedo resolver el ejercicio sin ningún problema, ¿está bien? Voy a reemplazar los datos, capital inicial 10.000 por la tasa de interés. Acá hay una aclaración que hacer. La tasa de interés está expresado en porcentaje, entonces yo tengo que quitar ese porcentaje. Para quitar el porcentaje, lo que voy a hacer es dividirlo por 100. ¿Está? Entonces voy a tener acá la tasa de interés, 6 dividido 100, y esto va a ser igual a 0,06 m. Y este es el valor que voy a usar. Hoy, por ser el primer ejercicio, yo escribo 6 dividido 100, pero ustedes automáticamente después ya lo van a hacer mentalmente el resultado. Todo, las tasas de interés que yo le doy, que estén expresados en porcentajes, lo dividen por 100 y usan ese número. ¿Ah? Reitero, las tasas están expresadas en porcentajes, debo quitar el porcentaje dividiendo por 100. Entonces acá voy a multiplicar por la tasa de interés, que es 0,06, por el periodo de tiempo, que es 3. Y ahora sí, si tienen una calculadora a mano, hagan ese cálculo. Yo también tengo una calculadora, voy a hacer acá, vayan practicando. 10.000 por 0,06 por 3 igual 1.800 me dio a mí. Si ustedes tienen calculadora, verifiquen si ese es el resultado. Bueno, ¿qué me está indicando este? Sí, bien, perfecto, gracias. ¿Qué significa este 1.800? Bueno, 1.800 no es otra cosa que la ganancia que yo obtuve por haber depositado 10.000 pesos durante 3 meses en el banco, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? ¿Se acuerdan que hoy dijimos que el monto va a ser la suma entre el capital inicial y el interés? ¿Sí? Entonces, a este ejercicio yo le puedo preguntar ahora el monto. ¿Y el monto cuánto va a ser? Se representa con la letra M, ¿sí? El monto. Entonces, para hallar el monto... ¿Cómo? No escuché bien.
Sería como la suma del capital y la suma o sea, con el interés. Eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar el capital inicial más el interés, ¿sí? Tenemos C más I, y esos dos valores lo conocemos, así que voy a reemplazarlo ahora. 10.000 más 1.800, ¿sí? 10.000 sería, si me equivoco, ustedes me corrigen, ¿sí? 11.800, ¿puede ser? Entonces, esto va a ser el dinero que yo voy a retirar. Miren, de ahora en más, nosotros vamos a acostumbrarnos a escribir en la línea del tiempo acá. Hoy yo deposité capital inicial de manera positiva, miren, 10.000 pesos. Acá voy a escribir el tiempo, 3 meses. Y acá al final o al finalizar estos 3 meses está el monto, ¿sí? La tasa de interés involucrada está acá y bueno, y el interés es lo que yo calculé por separado, C por I por N. ¿Está bien? Esto se llama línea del tiempo y va a ser común en nosotros usarla a lo largo de las 5 unidades que vamos a dictar de ahora. ¿Está? Bueno, voy a dejar de... ya se los di. Ahí está. Bueno, ahí terminaron de copiar seguramente. Lo que yo voy a hacer es volver a compartir pantalla porque el próximo ejercicio lo que nos pedía era que hallemos el monto. Entonces ya lo hice ahora, ¿sí? Comparto pantalla de vuelta con ustedes. Ahí está. Entonces, fíjense, monto a interés simple, monto es el resultado de sumar al capital inicial los intereses, que ahí aparece en la fórmula, fíjense, C más I, y el ejercicio 2 está al final de la filmina, que pregunta cuál es el monto correspondiente al ejercicio 1. ¿Está? Entonces, bueno, ahí ya tenemos resuelto este ejercicio 2 también. ¿Está? Recuerden, siempre, siempre el monto va a ser igual a la suma del interés más el capital inicial. También puedo, a ver si tengo acá un lapicito para mostrarles a ustedes. También acá en rojo, fíjense, yo no subrayo, pero le marco en rojo. Acá tenemos una segunda fórmula del monto. Cualquiera de esta fórmula que le marco acá arriba, ¿sí? En 1. C más I es una de ellas, o la otra que puedo usar es esta fórmula que está acá para encontrar el monto. Cualquiera de ellas me va a dar el mismo resultado. ¿Está? Bueno, eso por un lado. Avanzamos un poquito más. Acá en esta siguiente filmina lo que aparece no es otra cosa que el despeje de alguna de las otras variables, porque yo en los problemas no siempre le voy a pedir encuentre el interés o encuentre el monto. Le puedo preguntar, encuentre el capital inicial, encuentre la tasa de interés que se usó, encuentre cuánto tiempo estuvo depositado un dinero, ¿sí? Entonces estas son otras fórmulas. Esta para hallar el capital inicial, ustedes ya se van a ir dando cuenta con el paso del tiempo cuál de ellos van a tener que usar. Acá tenemos otra fórmula para encontrar el capital inicial también, ¿sí? Entonces, estos son las pequeñas cosas que yo hoy hacía mención, que ustedes van a tener que tener presente a la hora de ir resolviendo los ejercicios. ¿Qué tiene financiera? ¿Tiene cosas difíciles? ¿Tiene fáciles? Sí, seguro que sí. ¿Tiene cosas lindas? ¿Tiene cosas más feas? También. ¿Tiene cosas actuales? Siempre. Porque ¿qué es financiera? Puramente esto. Trabaja con tratar de entender cómo funciona el mercado financiero, cómo se hace para extinguir una deuda adquirida a través de un proceso financiero, es decir, de la financiación que tenemos. ¿Está? Bueno. Entonces, estas fórmulas que yo las estoy exponiendo acá, también están en su hoja de fórmula. Ténganlo presente. Está en el aula virtual, se llama tabla de fórmulas. Yo les recomendaría que ustedes impriman
para cada clase práctica, por sobre todas las cosas, tengan esas hojas de fórmula. ¿Está? Bueno, interés exacto y ordinario. Acá vamos a hacer dos menciones. El interés exacto trabajan, por ejemplo, ahí ya estoy. Al banco le interesa trabajar con todos los días que aparece en el año, ¿sí? Por ejemplo, un año tiene 365 días, o si es un año bisiesto, 366 días. Si hay alguien que no sabe que es un año bisiesto, le dejo como tarea, y si hay alguien que sabe que es un año bisiesto, pero no se acuerda por qué, le dejo como tarea que averigüe, ¿sí? En definitiva, les recuerdo, un año tiene 365 días y si es año bisiesto, 366 días. Año pasado fue año bisiesto. ¿Sí? Y cada 4 años tenemos año bisiesto. Bueno. Entonces, le decía, al banco le conviene siempre, acá está escrito, al banco le conviene utilizar interés exacto. ¿Por qué? Porque usa los 365 días del año. ¿Qué significa esto? El banco lo que hace es cobrar intereses por día, siempre. Es decir, que yo puedo depositar dinero en un banco por 36 días, por 45 días, y siempre el dinero que yo deposito va a ir generando nuevos intereses en la medida que van quedando más días en el banco. ¿Está bien? Por eso el banco trabaja con esto que se llama interés exacto. Es exacto porque usa la cantidad de días exactas. Y los comercios trabajan con años ordinarios. ¿Por qué? Porque los intereses van a cobrarse mensualmente. Fíjense, ustedes cuando van a sacar o cuando alguna persona saca un electrodoméstico, por ejemplo, y compra en cuotas, las cuotas son mensuales, ¿sí? Yo me atraso un mes, entonces los intereses que se me van a agregar es mensualmente. Miren, si la cuota vence el día 31 de este mes y yo no pagué en esa fecha el 31 y fui a pagar el primero del siguiente mes, ya me cobran los intereses por un mes más. No importa cuántos días me atrasé en el pago, ¿sí? Esa es la diferencia entre un interés exacto y un interés ordinario. Reitero, o resumo, mejor dicho, los bancos utilizan interés exacto porque trabajan con todos los días del año. Los comercios trabajan con años ordinarios, trabajan con 360 días al año. Ese 360 que aparece acá, fíjense arriba en el primer renglón, este 360 días sale de multiplicar 12 meses por 30 días cada mes. Si yo multiplico 12 por 30 me da 360. Entonces, ¿qué hace el comercio? Interpreta como que cada mes tiene 30 días y listo. Y no le perjudica en nada para nada. ¿Sí? Es una aclaración que es necesaria hacer. Bueno, acá tenemos un ejemplo 2, un ejercicio 3 y un ejercicio 4. Está planteado el problema, pero no está resuelto, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser resolver este ejercicio. No los dos, voy a resolver el 4. El 3 le voy a dejar a ustedes como dato. Leo el 4, después dejo de compartir pantalla y voy a trabajar con mi celular mostrándoles cómo se resuelve desde mi cuaderno, ¿sí? El ejercicio 4 dice, una persona tiene una caja de ahorro en una institución bancaria que le ofrece girar en descubierto hasta 50.000 pesos. Bueno, inicialmente deposita 30.000 pesos. Reitero. Inicialmente la persona deposita 30.000 pesos, pasado 3 meses decide retirar 20.000 pesos. Para transcurridos 5 meses del último movimiento, extrae 15.000 pesos más. Determinar el saldo al cabo de los 10 meses del primer depósito si se sabe que la tasa, fíjense, TA es tasa activa, 36 anual, ¿sí? Si ese valor lo multiplico por 100 me da 36% anual.
y la tasa pasiva del 0,09 anual, o es lo mismo decir 9% anual. ¿Está? Entonces vamos a hacer los cálculos y vamos a ver si al finalizar todo ese periodo de tiempo la persona aún tiene plata en su caja de ahorro o está debiéndole al banco. Dejo de compartir pantalla y voy a resolver desde mi celular y ustedes pueden poner de vuelta en diseño ahí agrupado o algo así, le aparece a ustedes y van a poder visualizar lo que yo estoy por resolver acá. ¿Tá? Voy a resolver del PowerPoint el ejercicio 4. Doy vuelta a la hoja y empiezo a colocar los datos. Dice, lo primero que voy a hacer, o les recomiendo a ustedes, es hacer una línea del tiempo. Ejercicio 4. Acá le voy a ir dando ciertas indicaciones a ustedes. En la línea del tiempo, yo voy a usar valores positivos cuando yo hago depósitos en el banco. Y voy a usar el signo negativo de la plata, del dinero, del capital, cuando yo saco dinero del banco. ¿Está bien? Entonces dice, inicialmente deposito 30.000 pesos. Entonces hoy acá el capital inicial, voy a poner C sub 0, es 30.000 pesos. Esto es por un lado. Dice, pasado 3 meses decide retirar 20.000. Entonces acá voy a hacer una rayita. Acá voy a poner que N sub 0 es igual a, acá me dice, 3 meses. ¿Sí? Pasado estos 3 meses, ¿qué pasa acá? Ya se los digo, leo el problema de vuelta. Decide retirar 20.000 pesos. Perfecto. Entonces acá yo tengo C sub 1. ¿Está bien? Capital inicial, 1. Capital inicial, C sub 0 primero, C sub 1 ahora. Voy a retirar 20.000 pesos. Entonces, si yo retiro, voy a poner menos 20.000 pesos acá. ¿Sí? Y voy a ver cuánto tiempo estuvo acá. Para transcurrido 5 meses del último movimiento. O sea, acá, desde acá hasta acá más o menos, va a haber 5 meses ahora. N sub 1. Llamo N sub 1. Acá es N sub 0, N sub 1. Voy poniendo subíndices para que quede de manera ordenada la información que tengo. ¿Sí? Y el problema sigue diciendo extraer 15.000. A ver si está bien. Pasado 3 meses decide retirar 20.000 pesos. Esto ya está. Para transcurridos 5 meses. Bueno, del último está bien. Muy bien. Ahora va a extraer de vuelta. Voy a poner C sub 2. Voy a extraer 15.000 pesos. Aquí en negativo. Si extraigo del banco, saco del banco, pongo el negativo acá. Y en cuánto tiempo me pide determinar el saldo al cabo de los 10 meses del primer depósito. Entonces miren acá para saber cuánto tiempo hay. Me dice que el tiempo total en el cual yo hice en el banco todas estas operaciones fueron de 10 meses. Pero ¿qué pasa? Acá yo ya usé 3 meses, aquí usé 5 meses, entonces ¿cuánto me falta para llegar al 10 meses acá? Y eso va a ser mi N sub 2. 5 más 3, 8 y más 2, 10. O sea que yo tengo 2 meses más acá. Y la pregunta es saber cuánto dinero tengo aquí en esta fecha. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo averiguar. Transcurridos los 10 meses, ¿cuánta plata hay? ¿Debo al banco? ¿El banco me debe? Bueno, eso es lo que voy a averiguar ahora. Y tengo una información. La información es la siguiente. La tasa activa es igual a 36% anual y la tasa pasiva es igual al 9% anual. ¿Está? Entonces, fíjense, este ejercicio es interesante porque hay varias cosas para analizar acá. Primero de todo, vamos a tener en cuenta acá que en el interés simple, los intereses no se agregan al capital para generar nuevos intereses. Esto es lo que habíamos charlado hoy. ¿Y qué voy a hacer yo acá? Fíjense, en esta línea del tiempo lo voy a subdividir en 3 partes. ¿Pero por qué voy a hacer 3 partes? Porque tengo que calcular el interés que produce este dinero, el interés que produce este otro dinero en esta porción de tiempo y un tercer periodo acá a ver cuántos intereses se generan en este último periodo.
Entonces, acá lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener que identificar el primer interés I sub 0, acá el segundo interés I sub 1 en el segundo periodo, y voy a tener un tercer interés para calcular I sub 2 en el tercer periodo. Esos son mis objetivos en principio. Pero ¿por qué tengo que hallar estos intereses por separado? Porque mi gran objetivo está acá. Miren, averiguar cuánto dinero tengo acá. Entonces, el monto, ¿sí? Para que tengamos una dimensión de lo que yo estoy diciendo, el monto, ¿sí? Que voy a hallar ahora va a ser igual a capital inicial más interés inicial, ¿sí? Capital inicial más el interés inicial, más capital sub 1 más interés sub 1, más capital sub 2 más interés sub 2. ¿Bien? Esto va a ser la fórmula que nosotros vamos a tener en cuenta para resolver este ejercicio. Y se los aclaro algo. Esta fórmula no está en la hoja de fórmula que nosotros le proporcionamos para que tengan disponible a la hora de resolver los ejercicios prácticos. ¿Está? Entonces, copiénsela. De todas maneras, yo voy a... Ahora en la parte práctica, después ustedes van a volver a usar esta fórmula y lo van a ir trabajando siempre. Entonces, ya sabemos cuál es el principal objetivo nuestro. Vamos a tener que determinar el dinero al finalizar estos 10 meses. ¿Bien? Con esta fórmula de monto. ¿Qué pasa? Tenemos 6 valores acá, de los cuales 3 ya conocemos. Esos 3 valores son capital inicial C0, C sub 1 y C sub 2. Son los valores que conocemos. ¿Bien? Lo que no estoy conociendo, ahí veo lo que ustedes están viendo. Lo que yo no conozco no es otra cosa que el I sub 0, I sub 1 y sub 2. Y eso es lo que voy a encontrar ahora. ¿De qué manera? Haciendo o usando la definición de interés que nosotros la aprendimos hace un rato atrás. ¿Está bien? Entonces, para encontrar el interés 0 va a ser el más sencillo. Acá lo escribo la fórmula. Va a ser C sub 0, C por I por N. Y pongo el subíndice 0 porque son los valores que voy a usarlo acá. Esto por un lado. Después, para el interés 1, como yo sé que en el interés simple los intereses no se acumulan al capital, yo debo saber cuánto dinero tengo disponible acá, pero sin aplicar intereses, sin sumar los intereses o restar si son negativos en este caso. Entonces lo que voy a hacer es sumar C0 más C sub 1. Esto es lo que a mí me interesa, ¿está bien? Por la tasa de interés sub 1 y por el periodo de tiempo sub 1, que es en el segundo periodo que estoy trabajando. Y tengo una tercera fórmula para ustedes, ¿sí? Como para que empiecen la primera clase de la mejor manera y digan, la cantidad de fórmulas, bueno, así va a ser todo el tiempo. Pero de ninguna manera se tiene que aprender de memoria. ¿Ah? Entonces, tenemos el capital acá, inicial en el tercer periodo, por la tasa de interés correspondiente en ese periodo y por el tiempo en que estuvo depositado ese dinero. Estas son las 3 fórmulas que vamos a tener que usar ahora. ¿Está bien? Eso pueden hacer una captura de pantalla si quieren, ahí está completo, pueden copiarlo, no hay ningún inconveniente, igual ahora en la práctica van a seguir usando esto todavía, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente reemplazar todos los valores, porque tengo todos estos valores, son conocidos. Lo que voy a hacer es reemplazar los valores y uso la calculadora. Pero va a aparecer algo nuevo acá. No todo es tan sencillo. Voy con el I sub 0. I sub 0 igual. El primer capital, fíjense, el problema decía que yo deposité 30.000 pesos. Entonces lo escribo acá. 30.000 pesos. Por la tasa de interés. I sub 0. Ahora, yo tengo la información de que tengo 2 tasas para usarla acá. Una tasa activa o una tasa pasiva. Yo tengo que decidir cuál de ellas es la que me corresponde. ¿Y cómo voy a decidir? Haciendo uso de la definición de las tasas activas o pasivas.
dice que la tasa activa es la que va a usar el banco cuando me presta dinero, es decir, cuando el saldo mío es negativo. Y voy a usar la tasa pasiva cuando yo le presté dinero al banco. Es decir, que mi saldo es a favor, el saldo es positivo. Entonces, en este caso yo tengo que usar la tasa pasiva, porque yo le presté los 30.000 pesos, miren, yo le presté 30.000 pesos iniciales. ¿Sí? Entonces voy a usar el 0,09 acá, 0,09%. Este por ciento no, esta tasa de interés es anual. Entonces, ahora lo que yo tengo que multiplicar es por la cantidad de tiempo que estuvo depositado el dinero. Nuestro tiempo son estos 3 primeros meses de acá. Y aquí aparece algo importante. Miren, este 9% es anual y este 3 es mensual. O sea que se nos presenta el primer problema. Tienen unidades de tiempo distintos. Lo que nosotros sabemos es que esas unidades de tiempo deben ser iguales, si no, no puedo resolver este ejercicio. ¿Y qué es lo que yo le había dicho hace un rato? Que lo que nunca jamás voy a modificar es la unidad de tiempo de la tasa de interés. El micrófono lo tiene apagado, profe. No, es imposible. He comprendido. Yo te escucho bien a vos. Yo también Me escucho debería. bien. Profe, ¿podemos igualar el tiempo a la tasa de interés? Eso es lo que tenemos que hacer. Justamente eso lo voy a hacer. Hay dos maneras de hacerla. La primera, por regla de 3 simple en cálculos auxiliares, que a mí no me interesa hacerlo. Le voy a enseñar una técnica bien rápida y sencilla. ¿Cómo funciona esto? Mira, por primera vez lo escribo acá. Cálculo auxiliar, y esto después ustedes lo van a hacer mentalmente. La tasa pasiva es igual al 9% anual y el periodo de tiempo son de 3 meses. Entonces yo quiero transformar este periodo de tiempo a años, porque es lo que yo necesito hacer. Entonces yo me pregunto, miren, en este orden, ¿cuántos meses hay en un año? ¿Sí? ¿Cuántos meses hay en un año? El tiempo le pregunta a la tasa de interés. ¿Sí? La respuesta es 12. Bueno, a ese 3 que aparece inicialmente lo divido por 12 y listo, solucioné mi problema. Esto ya va a estar expresado en años. 3 sobre 12 años. ¿Está? Esto es en cálculos auxiliares y no hace falta hacer regla de 3 simple. Con esta forma, con esta técnica que les enseñé ahora, ustedes van a ir trabajando los ejercicios siguientes. Entonces yo tengo aquí 3 sobre 12. Y ahora sí puedo usar la calculadora sin ningún problema. Entonces voy a hacer 30.000 por 0.09 por 3 sobre 12, igual 675 pesos. Vamos a escribir acá 675 pesos. Eso es el interés que generó los 30.000 pesos iniciales durante 3 meses de depósito. Ahora tenemos que hallar el interés generado en el segundo periodo. Y acá yo tengo la fórmula, entonces la voy a copiar y vamos a ir reemplazando los datos. El capital inicial que yo tenía era de 30.000 pesos. Después el C sub 1, fíjense, miro en mi línea del tiempo. Aquí tengo en mi línea del tiempo que hay un retiro de dinero de 20.000 pesos. Por eso aparece el negativo acá. ¿Está bien? Entonces, lo único que voy a hacer es 30.000 acá menos 20.000 ahora. ¿Sí? Yo deposité 30.000, saqué 20.000. Y ahora yo tengo que ver qué tasa de interés uso. Entonces voy a tener que pensar, ¿activa o pasiva? La tasa me refiero, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a tener en cuenta la definición. Si el banco me debe plata a mí, uso la tasa pasiva. Entonces resto 30.000 menos 20.000 me da 10.000 positivo. ¿Sí? Como me da un valor positivo, esta resta de aquí es positiva, entonces significa que uso tasa pasiva. ¿Por qué? Porque el banco me debe a mí plata, en este caso. Entonces, la tasa sigue siendo la pasiva, 0,09 por 5 meses. Y de vuelta, esto es anual, estos meses. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Por eso lo divido por 12 en este caso. ¿Sí? Y ahora tengo que multiplicar de vuelta, pero uso paréntesis en este caso. ¿Estamos? 30.000 menos 20.000 por 0.09 por 5 sobre
acá me faltó por en la calculadora, por 5 sobre 12 igual 375 pesos. 375 pesos. ¿Está? Y me queda calcular todavía el último periodo. Y ahí ya con esto estaríamos terminando por hoy y también el ejercicio. El interés en el último periodo, fíjense, ahí ustedes pueden observar, los capitales que voy a usar son los 30.000, después hice un retiro de 20.000 pesos y después hice otro retiro de 15.000 pesos más todavía. Entonces, ahora yo tengo que saber qué tasa voy a usar ahora. Si el saldo mío en esta fecha en el banco es a favor o es en contra mío. Entonces hago una resta, al menos mental acá. 30.000, después retiré 20.000, mi saldo es de 10.000 positivo. Pero después yo retiré 15.000, o sea que le estoy debiendo al banco 5.000 pesos acá. ¿Está bien? Esto Estaríamos tasa activa. Exactamente, acá cambiamos a tasa activa y voy a usar entonces el 0,36 ahora, que era la tasa activa, el 36% anual. Y eso estuvo depositado acá, o al menos yo lo estoy debiendo al banco por 2 meses. Entonces, la tasa es anual, el tiempo es mensual, dividido por 12 acá, ¿sí? Y resuelvo en la calculadora, pero con paréntesis, acuérdense, siempre voy a usar con paréntesis. 5 por 0.36 por 2 sobre 12 y a mí me da menos 300 pesos acá. Menos 300 pesos. Y listo. Acuérdense, mi objetivo principal era saber el monto. Para saber el monto yo tendría que tener 6 datos, de las cuales ahora ya lo tengo. Y vamos a calcular el monto ahora. Ahí voy a poder responder al problema. Monto va a ser igual. C sub 0, tengo 30.000 pesos. Escribo. Más el interés 0, 675. ¿Te escuchó? En el caso de nosotros teníamos menos 5.000 pesos, ¿eso se convierte en positivo en la última operación? No. Queda negativo. Lo escribo todo entre paréntesis nomás en la calculadora. Acá. Pero entonces me da 300. Menos 300 me da a mí. Salvo que yo hice mal. No, 300. ¿300 da? Ah, ahí me... Menos 300. Menos 300. Menos 300, tenés que cambiar la tasa. Sí, okay. Hay que cambiar la tasa. A mí me dio menos 300. Puede que yo me haya equivocado, ¿eh? ¿Sí? Háganlo ustedes y cualquier cosa lo corregimos. A mí me dio menos 300. Está perfecto. Voy a trabajar con ese menos 300 entonces. Entonces voy reemplazando. Capital 0, interés 0. Capital 1, ahora va a ser menos 20.000. Todo junto lo escribo acá, ¿sí? El interés de este segundo periodo fue 375 pesos positivo. 375 positivo. Después retiré 15.000 pesos y el interés que se generó fue de 300 pesos acá. Negativo, entonces escribo menos 300 pesos. Y aquí hago todo junto, estos 6 numeritos, en la calculadora, ¿sí? Ahí ya lo estoy haciendo. ¿Podría alejar un poquito más el celular que se ve la mitad nomás, profe? Bueno, hay un problemita. Si yo alejo el celular, se distorsiona la imagen. Yo ya lo probé a hacer, entonces yo prefiero ir moviendo mi cuaderno nomás, no hay problema, ¿sí? Ya muevo. Me va a quedar menos 4.250. 250, ahí ya muevo. ¿Está bien? Significa deuda con el banco. Deuda con el banco. ¿Sí? Ahí muevo la hoja y ustedes van a poder verlo perfectamente. Ahí están. Los 3 intereses calculados y al final está el monto. ¿Está bien? Ahí enseguida muevo para que ustedes puedan visualizar de manera correcta. Mientras tanto, vamos a saludarle a la profe Gabriela. Hola, Gaby. ¿Estás por ahí? Hoy. Buenas tardes. Ahí se te ve. Perfecto. Bueno, terminen de copiar esto acá, chicos, y recuerden, yo ahora voy a transformar en PDF el PowerPoint que usé
voy a subir al aula virtual y voy a sacar una foto de este ejercicio que lo hice a mano en mi cuaderno y también te lo subo como PDF en el aula virtual nuestra, en una carpetita dentro de documentos. ¿Sí? Pueden después descargarlo y bueno, lo que van a hacer ahora con la profe Gaby es quedarse, ella le va a desarrollar la parte práctica, ella seleccionó algunos ejercicios del práctico. Ese práctico también ya está en el aula virtual como PDF, ustedes lo pueden descargar. Es un archivo en PDF que creo que tiene 16 páginas, ¿sí? Y ahí en esas 16 páginas están los 5 prácticos ya. Son los que vamos a trabajar durante el año. Así que bueno, yo ahora le dejo en compañía de la profe Gaby y bueno, ella ya va a seguir desarrollando. Cualquier cosita, ella va a seguir trabajando con estos ejercicios y si no, el profe Joaquín el miércoles que viene va a seguir. La idea es que, a ver, la recomendación es la misma que le di al inicio. No Profe, ¿le puedo consultar algo antes que se retire? Sí, no hay problema, Nicolás. Te escucho. Sí, te escucho. Profe. Te escucho, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. De una. Yo no. De una, yo no escucho. A ver, me aguanta un ratito. Supongo que quiere hacer la pregunta hoy, ¿no es cierto? Ahora. Paciencia, René. Primer día recién. Profe, mientras él arregla su problema, una consulta. Dale. Si yo puse 30.000 en el banco y terminé sacando más de lo que puse, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, ¿Puedo tener siempre saldo negativo? Bueno, recordad que el problema decía que, en el primer renglón de nuestro problema decía que el dueño de la caja de ahorro que se generó podía tener movimientos de hasta 50.000 pesos. ¿Sí? El banco le permitía sacar como deudas del banco hasta 50.000 pesos. ¿Está bien? Podía ir depositando. O sea que cuando no nos den esa forma en el parcial, por ejemplo, si no dice que puede tener más de lo que tiene, siempre nos tendría que dar positivo. No. Te vas a encontrar con ejercicios que nosotros te vamos a plantear en los prácticos, donde no va a haber una aclaración. Se deja en descubierto el 50.000 pesos. Vos vas a hacer los cálculos, que es lo que hicimos acá. Y vos vas a decir, bueno, en esta fecha el tipo, el deudor o el cliente del banco está debiendo tanto dinero. Después se va a analizar si en la práctica se puede dar estas situaciones o no, pero bueno, en principio le estamos debiendo al banco. No siempre el ejercicio te va a aclarar que hay en descubierto giros de tantos dinero, ¿sí? Nicolás, ¿pudiste arreglar tu problemita? De micrófono me refiero. Sí, pasa que cuando lo silencio el celu, no sé por qué, pero no lo escucha a usted, digamos, ni nada, no sé cuál es el problema. Profe, mire, yo entré a partir de las 4, disculpe si le pregunto algo que ya se lo preguntaron. Yo vengo de la carrera de contador y tengo aprobado la materia MATEF en contador y me dijeron que yo tengo que rendir una unidad de inflación, pero yo quería saber cómo funciona porque yo tengo también macroeconomía de contador y en macroeconomía nosotros habíamos dado una unidad entera de inflación. A ver, yo te cuento cómo funciona la cosa. Vos ya en el CIU tenés aprobado, Nicolás, en el CIU ya aparece la nota de MATEF tuya. Sí. ¿Aprobada? Listo. Sí. Bueno, vos tenés que mandar un mail a alumnado y ellos te van a responder qué papeles tenés que presentar para que se te reconozca la materia. En nuestro caso es MAFES, ¿sabes? Yo hablé con alumnado, profe, y ellos me dijeron que yo tengo que rendir esa unidad de inflación. Yo iba a volver a llamar porque quería saber, porque no sé si tiene idea, pero en macroeconomía tenemos una unidad entera de inflación, digamos. Vos no te preocupes, que siempre alumnado te va a responder esto. Yo como profesor de la cátedra, la doctora Lombardo como responsable de la cátedra, la secretaria académica y el decano te van a responder lo mismo. Vos vas a tener que rendir como
equivalencia solamente la parte de inflación, porque esto está hecho por disposición, no es un capricho de alumnado ni nuestro tampoco, ¿sabes? ¿Sí? Por más que Claro, o vos sea, hayas visto inflación en otras materias, no importa, vas a tener que rendir. Mi sugerencia, vos tomala o dejala. Tenés dos opciones. Asistir a las clases ahora, pero solamente cuando yo desarrolle la parte de inflación, ¿sí? Porque esta parte que estamos viendo ahora vos no te interesa si ya la vas a tener aprobada, ¿sí? sí, Entonces, sí, ya para dije. saber cuándo yo voy a dar inflación, te sugiero que entres al aula virtual nuestra y te descargues el PDF que dice cronograma y fíjate a qué jueves le corresponde inflación. Ese día yo voy a empezar a desarrollar inflación, ¿sabes? Entonces podés asistir a las clases y después rendís el parcial solamente de ese tema. ¿Está bien? ¿Es O la un otra tema de es, primero o de segundo parcial, profe? corresponde al primer parcial. La inflación está dentro de la unidad 2, pero se toma el primer parcial después de la unidad 3, recién. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, Y entonces vos eso, tenés la opción de cursar esta parte de inflación, teoría y práctica y rendir el parcial, o no cursar la materia y rendir en el examen final solamente la parte de equivalencia, que es de inflación. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, sí. Dale. Sí. Te Igual, sugiero o nomás sea, de todas formas puedo cursar esa unidad y después rendirla en sí, mesa, digamos, también, ¿no? exactamente, sí, puedes hacerlo. Lo único que yo te pido es que vos te contactes con el alumnado y preguntes qué papeles tenés que presentar para que nosotros te reconozcamos como aprobado de manera parcial. Porque vos tenés que presentar al alumnado algunos papeles que ellos te van a pedir, ¿sabes? Ah, mira, en el SIU me parece que ya me aparece como aprobado parcialmente, ¿eh? Ah, bueno, de todas maneras volví a mandarle un mail al alumnado porque tengo entendido que ellos te van a pedir un papel más algo. Pero ese trámite es personal, tenés que hacerlo vos. Yo estos días mandé y a ella me mandaron el papel de que me reconocen las equivalencias y ahí me decía que para MATEF estaba aprobado parcialmente y que yo debía comunicarme con el profesor de la cátedra para rendir esa unidad nomás. Listo, entonces Pero sí, lo vas dale, a... llamo igual y le consulto y le pregunto si es necesario un papel más o algo así. Sí, el papel que vas a tener que darnos a nosotros, nosotros los docentes, es tu historia académica donde yo pueda ver que está aprobado MATEF de contador, ¿sí? Eso en algún momento tenés que mandármelo por mail, ¿sí? Ah, bueno. Profe, yo tengo otra duda. A ver. Gracias, profe. Yo también tengo aprobado, yo le había dicho, pero sí. a mí me parece que el EMA tengo que rendir la última unidad que es estadística. Pero a mí me dejó inscribirme en el CIU, en los dos, o sea, en el EMA, para rendir esa unidad y ahora también para MAFE. Me pareció normal nomás. Bueno, es lo que yo le dije hoy al principio. Nosotros en MAFES le vamos a dejar rendir los parciales siempre que estén en las listas de los alumnos sin problemas y va a haber una lista adicional que es de condicionales. Y aparecen en esas listas, nosotros podemos tomarle los parciales. Claro, pero como yo tengo MATEF de contador, a mí todavía no me reconoció, digamos, ni parcialmente, porque no tengo todavía el totalidad del EMA. Y bueno, solucionar tu problema primero del lema, ¿sí? Vas a tener que rendir esa parte, supongo que en la mesa final, esa parte del lema. ¿Está bien? Sí, sí. Dale. Profe, ¿me escucha? Los que están condicionales tienen tiempo hasta mañana a la noche de inscribirse en el CIU. Entrando en la página de la facultad, hay un link que dice rellenar formulario condicional. Hasta mañana a la noche. Sí, se le escucha. Le consulto, el tema es el siguiente, si yo promociono, pues a mí me dejó anotarme de forma regular, sería, yo tengo aprobada la materia, me falta la parte de estadística. Me figura como aprobada, pero no como promocionada por la parte estadística. Ahora, si yo promociono esta materia, ¿permanece la promoción? Porque usted dice que tengo que meter en la otra, pero en teoría esta materia es matemática financiera y estadística, no es lema. Bueno, esto es lo que yo le digo. Si bien es cierto, nuestra materia se llama matemática financiera y estadística, nosotros no damos estadística. Tiene el nombre nomás, ¿está bien? Pero ustedes la estadística la ven creo que en el lema, ¿está bien? Entonces vienen de allá, con esa parte que tienen que tener aprobada del lema, la parte de estadística, ¿sí? Sí, pero entonces, si yo
Si yo promociono ahora la materia, ¿permanece la promoción de esta en espera de que meta la otra? Porque si no, no tiene sentido, porque yo vengo cursando y recién el mes a final la puedo meter a estadística. Sí, es cierto. Perdería todo un año si tengo que esperar meter esa primera para poder meter esta. O sea que yo vengo cursando materia de segundo año de esta carrera. Sí, es cierto. Yo entiendo lo que vos decís, pero el plan de correlatividades está pensado, digamos, que tengan en condiciones ustedes las dos partes del lema, ¿sí? Lo que es elemento matemática y después estadística también. Entonces, si el sistema te permite a vos inscribirte en matemática financiera, que es la nuestra, en MAFES, vos podés hacerlo. Ahora, lo que yo tengo que ver es en qué momento vos vas a regularizar tu situación, porque vamos a suponer que vos decís, bueno, yo me presento en diciembre, pero a mí, como profesor, ¿qué me garantiza que vos en diciembre vas a aprobar en la mesa de examen la parte de estadística? Y yo guardarte la nota no puedo. A eso Bueno, yo voy. claro, pero profe, el tema es el siguiente. Yo hablé con la profesora de métodos matemáticos y lo que me dijo ella es de que yo condicional no lo puedo cursar la materia, de que o curso toda la materia, que me parece ridículo ya que yo tengo aprobado todos esos módulos de la parte de álgebra. Me dice, tenés que rendir en la mesa final la parte estadística, tanto oral como escrito. No es que yo, pues si no tengo que cursar todo de nuevo la materia, cosa que yo ya tengo aprobada esa parte. Más que nada, por eso es la pregunta. Te juro, José, que yo no sé cuál es el criterio de la profe de lema para que vos apruebes. Ahí yo ya no me puedo meter. Por eso yo llamo al alumnado y el alumnado no te contesta nadie. Estoy hace 2 horas intentando comunicarme y tampoco te contestan. Esos son criterios de cada docente, de cómo se aprueba la materia. Pero por eso le pregunto sobre esta. Y bueno, pero esta es claro. Yo te puedo tomar los parciales en la medida que vos me aparezcas en las actas. Y eso yo voy a tener recién la semana que viene en las actas. De los alumnos normales, de comillas digo normales, o la otra acta que el alumnado me va a dar condicional. Y ahí en condicional ustedes van a tener un tiempo para regularizar su situación. Una de las formas de regularizar la situación es o porque están debiendo alguna parte de una materia o algún papel. Entonces, déjame que yo voy a consultar un tema. ¿Hasta cuándo se te puede guardar la nota de promoción de esta materia si es que la cursás y promoción? ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, gracias. Dale, el jueves que viene voy a tener una respuesta para eso. Y entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos estadística este cuatrimestre y queremos rendir esa parte ahora en las mesas de diciembre o en las de febrero, le escribimos un mail nomás, y bueno, y ahí si están todas las formalidades, se podría hacer así, digamos. En tu caso es distinto porque vos